La palabra de Dios y leyendo ahora ya todo el pasaje de Mateo capítulo 5, de versículo del 1 al 12, terminando con todas las bienaventuranzas, dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, en este momento queremos que la palabra tuya pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Señor, ahora yo estoy como un instrumento tuyo para poder, oh Dios, hacer entender tu palabra a través de tu Espíritu. Queremos en el nombre de Cristo que tú, oh Dios, perdones cada cosa que no te agrada en mí, oh Dios, y que tu palabra pueda salir limpia de tal manera que pueda hacer la obra en el corazón de cada cual, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres decirnos en este día. Ayúdanos, Padre, a poder vivir vidas que realmente hagan un cambio en este mundo, Señor. Que marquen la diferencia y que nos dejemos, oh Padre, de tanta apariencia, de tanta religiosidad, y vivamos, oh Dios, el estilo de vida agradable a ti, oh Dios. En este momento, Señor, que tu palabra también nos enseñe a vivir de una manera más firme en nuestra fe, oh Dios, que hemos depositado en ti. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos. Amén, Señor. Resumiendo ya todo lo que hemos visto en todas estos domingos que hemos tratado sobre las bienaventuranzas, podemos ver aquí que, en primer lugar, Jesús comienza a hablar de todas estas bienaventuranzas a partir del capítulo 5, del capítulo 5 al 7 de Mateo, es lo que se le llama el Sermón del Monte. Y en este caso nosotros estamos viendo allí cómo el Señor da una serie de enseñanzas increíbles que hablan del estilo de vida. Y siempre hablo y digo esta expresión, ¿no? El estilo de vida que le agrada al Señor. Porque en los estudios del viernes estuvimos hablando acerca de que cómo estos cristianos de Corintios, Pablo les decía que eran unos cristianos carnales, y le hablaba de esta manera porque decían que ellos estaban viviendo no conforme a lo que Dios quería, de la manera que Dios quería que se viviera. Aunque ellos ya habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador, estaban viviendo el estilo de vida del mundo. Y cuando Pablo habla también a la iglesia de Colosas, le dice: recuerden que ustedes vivieron de esta manera en el mundo, pero ya necesitan cambiar. Porque ahora ustedes están en Cristo, y les habla de que hay un estilo de vida, un tipo de vida diferente para vivir. El Sermón del Monte habla de
si de verdad nosotros aplicáramos en nuestra vida el Sermón del Monte, sería algo maravilloso. Ahora miren cómo él comienza con estas lecciones del Sermón del Monte. Él empieza allí, el Señor Jesucristo, y dice ahí, viendo la multitud. Había una multitud, muchas personas. Era una gran cantidad de personas que estaban allí para escuchar la enseñanza de Jesús. Y dice que cuando estaba toda aquella multitud, él sube al monte y allí vinieron a él sus discípulos. Y Jesús comenzó a enseñarle, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empezamos ahí a ver, ya se acuerdan, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, decía, los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados, o sea, de la justicia, de las cosas de Dios, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si nos acordamos, en todas estas bienaventuranzas es algo que va gradual. Empieza por el pobre en espíritu, por el que reconoce su necesidad de Dios. Reconoce a aquel que es pobre ante Dios y que dice, no tengo nada espiritual, nada de valor delante de Dios. Y cuando se da cuenta de todas estas cosas, de que su vida está llena de pecado y está llena de cosas que realmente delante de Dios no tienen un valor importante, llora allí por su pecado y viene entonces esa humildad, esa mansedumbre, ese reconocimiento donde todo el orgullo humano queda. Y entonces allí viene este arrepentimiento en su vida y después de esto comienza a tener hambre, un ansia por las cosas de Dios. Y esto es lo que pudiéramos hablar como si fuera el primer amor, donde cada vez uno anhela más sobre todo esto. Y entonces al escuchar, al él ver en su vida cómo Dios ha obrado, empieza a tener misericordia por los demás. Y entonces empieza a mirar las personas que están a su alrededor como él se veía antes. Y empieza a verlos ahí de esta manera y cómo ellos deben estar. Y entonces al tener misericordia comienza a predicarle el mensaje del Señor. Entonces empieza a tener toda esta hambre, esta sed, allí buscar, empieza a tratar de limpiar su corazón ante Dios. Empieza a procurar la paz en los hombres. Y decíamos, no la paz que el mundo da, como dijo Cristo, sino la paz de Él. Y que comienza con la reconciliación del ser humano con Dios. Y entonces ahí esta persona bienaventurada que comenzó con su pobreza, empieza entonces a tratar de reconciliar, de ser pacificador entre los hombres y Dios. Pero todo esto ya lleva entonces a la persecución. Lleva a la persecución y lleva entonces a todo el caos en la vida que se le puede presentar a la vida de un cristiano cuando quiere hacer todas estas cosas. Porque recuerden que habíamos dicho que la persona que quiera vivir la vida cristiana en este mundo tiene que señalarse de una manera o de otra. No puede quedar invisible en medio de este mundo. Este mundo es un mundo que según la palabra de Dios nos dice es un mundo en oscuridad. Y el cristiano es la luz del mundo. Y eso lo vamos a ver posiblemente la semana que viene porque vamos a hablar de la luz del mundo y de la sal de la tierra. Porque quiero continuar hablando acerca del Sermón del Monte. Porque yo creo que estamos en tiempos en los cuales
necesitamos hacer un análisis en nuestras vidas de cómo estamos ante Dios. Creemos que la venida de Cristo está cerca. Creemos que todas estas cosas están ocurriendo con una preparación para ese momento del encuentro con Cristo, o del arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, ¿no? El arrebatamiento más bien que el rapto, ¿no? Siempre digo que cuando raptan a uno, lo raptan en contra de su voluntad, pero cuando es arrebatado, es que es sacado, es llevado, pero uno está en medio de toda ese deseo de que ya venga el Señor y nos lleve, ¿no? Entonces, estamos viviendo en estos tiempos, y qué cosa mejor que cuando el Señor venga o llegue el momento de partir con Él, estemos preparados espiritualmente y estemos de verdad haciendo las cosas que le agrada. Y por eso me gustaría comenzar a ir hablando sobre estos temas del Sermón del Monte. Quizás podemos ver allí algunas características importantes, pero queremos entender que nosotros somos luz en este mundo y que de todas maneras tenemos que señalarnos si vivimos la vida que tenemos que vivir. La semana pasada estuvimos hablando, como decía, bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados sois, la octava, en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos viendo que bienaventurados, felices o dichosos, dice Cristo, los que son perseguidos no por ser ladrones, no por estar metiéndose en lo que no se tiene que meter, no por estar siendo perseguido o por cosas que realmente no tiene que ser, sino dice por causa de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia estamos hablando por causa de las cosas de Dios. Ahora Jesús continúa sobre este mismo tema, pero todavía ampliando un poco más, y entonces llega a la novena bienaventuranza, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la palabra de Dios nos dice ahí, gócense, alégrense. Y el hecho no es que nos estemos gozando cuando, que estemos contentos por lo que nos hacen, sino por el motivo por el cual nos están haciendo todas estas cosas. Hay varios pasajes de la palabra de Dios que muestran allí también, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahí nos encontramos que hay un galardón, hay un premio reservado allí en los cielos para cada uno de nosotros. Para los que son fieles, para los que sean capaces de aguantar o soportar toda esta burla, aún hasta la muerte. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, o al 7, bendito el Dios y Padre, Primera de Pedro 1, 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Dice reservada, está allí guardada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense que lo que dice la palabra, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir ahí en este texto también que este premio, este galardón, dice que está allí reservado para nosotros, vendrá y será dado allí cuando sea manifestado Jesucristo. En Apocalipsis 22:12 dice Cristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que cuando Cristo venga, Él vendrá allí a galardonar. Él va a premiar la fidelidad de sus hijos. Miren cómo dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios es un Dios justo. Y realmente va a darnos a cada uno de nosotros, en dependencia de cómo nosotros hemos vivido la vida cristiana. Esto no quiere decir que nos va a dar condenación o no. Ya somos salvos. Este va a ser un premio para cada cristiano, según haya hecho con la vida que Dios le ha entregado en sus manos, según cada cual haya hecho conforme a la medida de fe, conforme hemos creído en el Señor. Y de esta manera entonces el Señor va a recompensar. Es interesante que la gente, casi todas las personas admiran a Cristo. Y Cristo es un personaje para muchos, aún hasta para los comunistas. Muchos han dicho que Cristo fue el primer comunista en el mundo, cuando conocemos que el comunismo en su raíz es ateo totalmente, no admite la existencia de Dios. Pero lo interesante es que el criterio de muchos comunistas es que Cristo, como personaje histórico y demás, fue el primer comunista. Otros los sociólogos lo ven como algo importante, los diferentes aspectos en la vida de muchas personas lo van comparando con Cristo en esa época. Pero todos miran a Cristo hasta que llega el momento en que Cristo es presentado a las personas como Hijo de Dios o como el único camino para llegar al Padre. Y ya ahí empiezan entonces las contradicciones. Cuando el ser humano, muchas personas miran a Dios y lo tienen cada uno mirando a su manera.
Pero cada cual ve también la manera de llegar a Dios. Y muchos dicen que todos los caminos conducen a Dios, siguiendo aquel pensamiento de que todos los caminos conducían a Roma. Pero Jesucristo dijo bien claro ahí en Juan capítulo 14, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Y cuando tú le presentas a Cristo a una persona de esta manera, ahí empieza ya la contradicción. O como dijo Pablo ahí en la palabra de Dios en Timoteo, porque hay un solo Dios, dice ahí la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y especifica: Jesucristo hombre. Cuando usted le presenta ya a alguien de esta manera a Cristo, que Él es el Hijo de Dios, ya ahí, en primer lugar, ya hay una contradicción. Porque muchos entienden que Cristo fue un personaje natural, nacido y criado en una época determinada y que hizo tan grandes cosas que hasta marcó la historia en dos. Pero no lo reconocen como Hijo de Dios. Cuando usted le quiere enseñar a alguien que Jesucristo es el Hijo de Dios, o que Jesucristo es Dios encarnado, ya ahí empieza la contradicción. O cuando usted le dice a alguien que Jesucristo es el único camino y el único mediador para llegar al Padre, ahí entonces viene la otra contradicción. Y es interesante que la Biblia nos habla y nos dice eso: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y las personas buscan. En cierta ocasión yo estuve hablando con una persona y le dije: bueno, ¿y por qué usas entonces de esta manera? Si la Biblia me enseña de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué usas entonces y le pide a otros para que entonces vayan a Dios? Y dice: bueno, es que una ayudita, como para una ayudita a Cristo. Y en este sentido, sin darse cuenta, están minimizando, menospreciando a Jesucristo. La Biblia nos enseña que Cristo es todopoderoso. Y estamos en Él, dice la palabra de Dios, en Jesucristo, su único Hijo. Él es el único Dios y la vida eterna, es el todopoderoso. En Apocalipsis habla de que vendrá el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Habla que Cristo es Dios y nos habla que Cristo es el todopoderoso. Entonces, ¿para qué necesita ayuda un todopoderoso? Entonces estamos minimizando y estamos tirando por tierra a Cristo. Cuando usted presenta a Cristo a una persona y le dice: Él es el único camino, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, entonces ahí empieza todo el problema. Hasta ahí se acabó ya la unidad en cuanto al conocimiento de Cristo. Jesús nos declaró, nos dijo bien claro en su palabra: ustedes van a ser, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que parte de todo esto, porque por supuesto dirán todo esto, si nosotros vivimos la vida cristiana y predicamos lo que está en su palabra
el que contradiga lo que nosotros predicamos está mintiendo, porque la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, nosotros nos encontramos ahí que nosotros somos bendecidos, bienaventurados, a causa de la persecución y de la mentira que dicen acerca de nosotros. Bienaventurados, dice ahí, cuando por mi causa os vituperen. Y el vituperar es hablar abusivamente. Es cuando nos están haciendo allí burla, cuando tratan de humillarnos, cuando tratan de despreciarnos, cuando tratan de insultarnos. Y eso es lo que es vituperar. Están hablando mal, están hablando abusivamente. Y esto puede venir hasta de falsos cristianos y falsos líderes. En estos días hubo una entrevista en la televisión cubana a una supuesta pastora, que ella es también una de las líderes y promotoras del movimiento LGTBI en Cuba. Ella es una persona gay, sin embargo, es pastora en una iglesia. Y en estos días le hicieron una entrevista por televisión a ella, hablando a nombre de todas las denominaciones evangélicas en Cuba. Y lo primero que hizo fue vituperar allí, hablar, burlarse, tratar de humillar con palabras, despreciar a todas las denominaciones evangélicas en Cuba. Y no solamente las evangélicas, sino también hasta la Iglesia Católica. Por no compartir el mismo criterio que ellos tenían. Y encima de eso, inclusive usó hasta palabras, tratando de hacer una exégesis allí, usando los verbos en griego y demás, atribuyéndolo allí a diferentes personas, donde hablaba inclusive de que estos términos eran refiriéndose al sexo y demás, cuando ella, sin saber siquiera todo esto, ese mismo término se emplea para Cristo. Entonces estaría también inclusive diciendo que Cristo también era una persona gay. Fíjense hasta dónde puede llegar ella en cuanto a tratando de humillar a los demás que predican en Cristo, sin darse cuenta ella misma se estaba echando tierra sobre sí. Pero esto es parte de lo que es el vivir cuando uno quiere predicar en contra de todas las cosas que en la palabra de Dios no está bien. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, y lo he predicado muchas veces de este púlpito, que una de las grandes persecuciones que va a venir contra la iglesia y contra los cristianos es precisamente por no estar en contra de por estar nosotros cristianos en contra del aborto, por no aprobar nosotros la ideología de género,
por no estar de acuerdo con todas estas cosas que se están enseñando en las escuelas. Persecuciones vendrán sobre los cristianos por no aceptar lo que es los diferentes pecados, inclusive sexuales, o todos estos movimientos que hay ahora en el mundo del LGTBI. Y no vamos a estar de acuerdo los cristianos, porque estar de acuerdo con estas cosas estaríamos de acuerdo en ir contra la palabra de Dios. Y esto nos va a causar persecución. Nos va a causar vituperios. Nos va a causar prisiones. Pero no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Y quiero que se entienda, y siempre lo digo, que el problema aquí no es que los cristianos seamos homofóbicos, como muchas veces se nos ha dicho. No. El que quiera hacer lo que quiera hacer, que lo sea. Es un problema de cada cual. Pero que yo admita el pecado de eso, no puedo estar de acuerdo. Como no puedo estar de acuerdo con un pecado del borracho ni el asesino. Como no puedo estar de acuerdo con ningún otro de los pecados en este mundo. No puedo estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que desprecie a la persona que lo comete. Porque de qué manera nosotros entonces podríamos predicarle de Cristo para que sus vidas sean transformadas si no lo amamos. Nosotros tenemos ahí el centro de rehabilitación de adictos. Y allí están los adictos. Y una de las cosas que tratamos es para que el adicto pueda reconocer a Cristo en su corazón, pueda transformar su vida y pueda vivir una vida libre en Cristo. Y así con cualquier pecado. Cuando hemos ido a la prisión y hemos estado allí en la prisión y hemos estado sentados en un cuarto con varios reclusos allí, ha habido de todo, sentados delante de nosotros. Hemos podido abrir la palabra y predicarle a Cristo como su Señor y Salvador, para que, como dice la palabra, el que robaba no hurte más, el que mataba no mate más. Y me acuerdo allí en la prisión, estando un día allí sentado frente a un grupo, invitaron también, después de lo que tratábamos allí, ellos habían invitado a otra persona que era también homosexual. Allí estaba, allí lo saludamos, allí estuvimos conversando sin ningún tipo de odio y de rencor, pero sí dándole a entender a través de la palabra de Dios que no era agradable a Dios y que debía renunciar a su pecado, como se lo dijimos a aquella persona que estaba allí porque había asesinado, a aquella persona que estaba allí porque había robado. Igualmente, como tuvimos la experiencia nosotros en nuestra propia vida, cuando no éramos ni ninguna de esas cosas, pero sentimos que el necesitado del amor de Dios. Entonces el hecho está en que cuando nosotros tengamos que exponer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, entonces vamos a recibir burlas, vamos a recibir humillación, vamos a recibir desprecio, vamos a recibir insultos,
y a muchos les costará la prisión y les costará hasta la vida. Y esto no es de ahora. Esto ha sido siempre. Recuerden cuando les mencioné que en los primeros cristianos, como allí en Roma, en el circo romano, se reían de los cristianos cuando le echaban a los leones para que fueran devorados por ellos. Y muchos cristianos firmes allí. En otra época de la historia, cuando allí por predicar de la doctrina de Cristo, le ponían a sus familiares delante y le decía: retráctate de lo que estás diciendo, o si no matamos a tu familia, reniega de Cristo. Y las personas tuvieron que, por amor a Cristo, por fidelidad a Él, ver allí todas aquellas cosas. Porque es que no estamos hablando de algo temporal, estamos hablando de una condición eterna. Nos estamos jugando la eternidad. Y esto no es como cuando una persona comienza a estudiar en una carrera universitaria y a mitad de carrera no le gusta y cambia para otra. En la vida cristiana, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, es porque sabemos y entendemos, comprendemos en lo profundo del corazón quién es Cristo, quiénes somos nosotros y lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y vivimos bajo los principios de Dios. Ahora, esta misma burla, estos mismos vituperios, vienen muchas veces por donde nuestra propia casa, por nuestros familiares, por los de nuestra propia nación. Y vemos allí inclusive en la vida del propio Señor Jesucristo, cuando Él enseñó todas estas cosas. Y decía: porque en una casa se levantará el hijo contra el padre y el padre contra el hijo. Y Cristo dijo: ¿creen que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino peleas. Y cuando habla de esto, dice, bueno, se contradice porque Él dice que trae la paz y ahora dice que va a traer pelea. Está hablando de dos contextos completamente diferentes. En uno está diciendo: yo le vengo a traer la paz en el corazón del hombre y le vengo a traer la paz en la relación con Dios. He venido a reconciliar al mundo con Dios. Pero en el otro contexto está diciendo Cristo, hablando de estos pasajes, en los cuales está diciendo: en una casa, cuando una persona conoce a Cristo, entonces inmediatamente va a sentir esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y eso lo vemos en los hogares. Cuando a veces una persona conoce a Cristo, los demás en la casa comienzan entonces a burlarse y a decirle tantas cosas acerca de la conducta que tienen o los cambios que quieren hacer ahora porque tienen a Cristo en su corazón. Entonces vemos ahí que aún dentro de nuestras propias casas, y en la Biblia nos encontramos ni se sabe cuántos ejemplos de personas que han sido víctimas inclusive de todas estas mentiras. Cuando dice: porque dice la palabra y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando nos acordamos de la historia de Daniel, en Daniel capítulo 6, ahí nosotros vemos que en Daniel 6, dice que Daniel 6 del 3 al 5 dice: Daniel 3 del 6 al 5, Daniel 6 del 3 al 5, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y Daniel vivía de tal manera la vida en adoración a Dios, que entonces fue cuando hablaron con el rey para hacerle toda aquella trampa, y con una mentira grande llevaron a Daniel hasta el foso de los leones. Cuando vemos allí también a Nehemías, en Nehemías capítulo 6, versículos del 5 al 8, nos encontramos también a Sanbalat tratando de meterle mentira para matarlo allí. Y dice la palabra de Dios en el 6, voy a leerlo desde el principio. Cuando oyeron Sanbalat, Nehemías capítulo 6, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y Nehemías no fue. Pero vemos ahí cómo la mentira y tratar de buscar la ocasión para que cayera él en esta mentira y fuera entonces a entrevistarse allí. Y de esta manera entonces lo iban a matar. Entonces vemos que siempre ha habido, incluso a Cristo, cómo trataban allí de tratar de agarrarlo de alguna manera para que él cayera. ¿Se acuerdan cuando, bueno, es bueno, el Señor, maestro, ay, tú eres un hombre, y lo elevaban? ¿Está bien dar tributos al César o no? Y todas estas cosas como lo trataban de agarrar con mentiras para que él cayera en todas estas cosas. Y Cristo siempre, con toda su sabiduría, sacaba la respuesta y podía librarse de todo. Pero allí estaban constantemente acechándolo. Y nosotros muchas veces fallamos en la vida y nos dejamos engañar. Si ustedes se acuerdan la vida de Josué con los gabaonitas, Josué siempre consultaba a Dios en todo. Siempre consultaba a Dios en todo. Pero llegan los gabaonitas con aquella mentira, porque vieron que Josué estaba conquistando toda la tierra, y ellos dijeron: van a acabar con nosotros también.
Y entonces llegaron con todas aquellas ropas viejas, llegaron ahí con el pan mohoso, con los odres de vinos todos rotos. Y dijeron, nosotros venimos de lejanas tierras y quiero que nos recibas y que Señor, mira, nuestro pan lo sacamos fresco y ya está mohoso. Y mentira, venían de ahí mismo, de la tierra. Y mira nuestras ropas, cómo vienen, todo, y los odres. Y dice la palabra de Dios, y Josué no consultó a Dios. Y hizo pacto con ellos y dijeron, no se preocupen, nosotros les vamos a guardar. Y después que ya hizo pacto, que no iban a protegerlo y que habían hecho todas estas cosas, se enteraron que eran los gabaonitas. Y era uno de los territorios que ellos tenían que conquistar. Pero ya habían dado la palabra. Y cayeron en la mentira de los gabaonitas por no consultar a Dios. Y entonces ahí vemos, bueno, después sí los tomaron allí como esclavos, pero no pudieron conquistarlos como debían ser, ¿no? Pero como ahí vemos también la mentira. La palabra de Dios nos dice que aún cuando usted lee Hebreos 11, cuánta persecución allí. Todos estos grandes hombres de Dios, si ustedes se dan cuenta, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Juan el Bautista. Todas estas personas recibieron allí persecuciones. Fueron vituperados. Moisés fue ridiculizado allí por su propia familia. En ocasiones, ¿se acuerdan cuando María y Aarón, sus hermanos, también lo quisieron humillar allí? Y lo criticaron y se quedaron leprosos. Y Moisés tuvo que orar por ellos para que Dios le diera la salud. Samuel fue rechazado también. Samuel, el gran hombre de Dios y profeta de Dios, fue rechazado ahí en 1 Samuel 16:2 también por la nación. Y llegó un momento a temer por su vida. Y vemos todos estos personajes allí en la historia. Cuando leemos la historia de Jeremías, ¿no? Cómo fue allí echado en aquella cisterna y sacado por anunciar la palabra de Dios, por vivir. Cuando todos los profetas allí dijeron una profecía que era falsa ante Dios, Jeremías no estuvo de acuerdo por congraciarse con el rey de aceptar y unirse a aquella multitud de profetas. Y él dijo, no, eso no es así. No es así, Israel va a ser conquistada. Israel va a ser cautiva. Y él estaba seguro de parte de Dios porque estaba en comunión con Dios y él vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lo que le costó a Jeremías. Pero cuando vemos en Hebreos ahí capítulo 11, algunos fueron atravesados por espadas, aserrados, acabaron con ellos. ¿Estaríamos dispuestos tú y yo a poder soportar todas estas cosas por amor a Cristo? Como único es que mantengamos una relación profunda, certera con Dios, diaria. Porque no se crean que es fácil. Ahora se puede decir fácil. Quizás de un púlpito se pueda decir tan fácil. En las casas se podría decir tan fácil. Pero cuando venga la realidad es otra cosa. Y lo único que nos podrá mantener en pie y lo único que nos podrá mantener firme en la convicción en la que tenemos es, en primer lugar, que estemos seguros en lo que hemos creído. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, por lo cual yo estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo habla allí en Romanos 8 y dice todas estas cosas. Dice, nada nos podrá separar, nada ni nadie del amor de Cristo. Y él lo puede decir porque él sí sufrió todas estas cosas. Y él fue apedreado, fue lleno de latigazos y fue ahí acabado y burlado y a punto de morir en todas ocasiones. Y él sabe todo eso. Y él dice, pero aquí estoy firme porque mis principios están en Cristo Jesús. Juan el Bautista fue decapitado porque fue y se presentó ante Herodes, ante el propio rey Herodes. Y ustedes saben lo que es llegar a donde está el rey y decirle, mira rey, tú estás pecando contra Dios, no está bien lo que estás haciendo, porque tú estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y eso no está bien, Herodes, delante de Dios. Y le costó la prisión. Y después por venganza, Herodías, la mujer de su hermano, pues le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y ya Herodes había dado la palabra de complacer a su sobrina en el baile, en lo que fuera. Y esto fue lo que le pidió su sobrina por petición de la madre. Entonces vemos ahí cómo a Juan el Bautista le costó la vida por ser fiel al Señor. A todos los que realmente viven para agradar a Dios, todo el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo Cristo. No por otras cosas. Ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos, ustedes son felices cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El propio Cristo tuvo que pasar todas estas cosas. Y Cristo le dijo a las mujeres, ¿se acuerdan cuando llevaba la cruz allí? Cristo le dijo a las mujeres que estaban allí llorando, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y Cristo siempre enseñó que nosotros como cristianos íbamos a ser perseguidos. La propia familia y los vecinos se burlaron de Cristo. Recuerden ahí la palabra de Dios como dice en Juan capítulo 8, el versículo 41. Dice allí, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye,
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahí mismo todo esto vimos ahí de las personas cercanas a él, cómo no le creían y cómo se burlaban de él. Vemos ahí después también cuando de entre sus discípulos a quien escogió, como vemos ahí que a Judas traicionándolo por el precio de un esclavo, por lo que valía un esclavo. Después vemos allí a los otros discípulos cuando lo vienen a arrestar, que salen huyendo. Pedro negándolo 3 veces. Todo lo que tuvo que soportar allí de burla cuando dice que lo tenían ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote y le vendaban los ojos y le golpeaban y le decían: di, profetiza, ¿quién te golpeó? Y todo era burla. Si a Cristo hicieron todo esto, ¿qué esperamos de nosotros? Jesucristo soportó todas las cosas, todo esto. Él se mantuvo firme y se enfocó en la recompensa que le había sido prometida. Enfoquémonos nosotros también en esta recompensa que Dios nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Leí un escrito de alguien que no me recuerdo, fui a sacarlo pero después se me perdió, que decía este pensamiento de esta persona: aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Repito, aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consistamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. Deje que por fuera nos digan cualquier cosa. Pueden acabar con nosotros por fuera, pero no en nuestra alma. Si somos fieles a Dios, no podemos desalentarnos. No podemos ahí el cristiano vivir en una total derrota. Recordemos que mientras que vivamos la justicia de Dios, mientras que vivamos los principios de Dios, mientras que permanezcamos firmes en nuestras convicciones delante de Dios, vamos a sufrir, pero nuestro galardón es una promesa que Dios nos ha dado, está reservada. Y cuando Cristo venga, cuando nos encontremos nuevamente con Cristo, dice Cristo: mi galardón viene conmigo. Y vamos a ser allí bendecidos. Que no desmayemos. Que no desmayemos cuando seamos vituperados. Gozaos y alegraos, dijo Cristo. Estas no son palabras de Abel Valdés. Cristo dijo: dichosos son ustedes cuando por mi causa nos estén humillando, los estén allí diciendo toda burla y todas estas cosas, cuando los persigan, cuando digan toda clase de barbaridades y de males ahí contra vosotros, mintiendo. Y cuando dice mintiendo es porque usted está viviendo conforme a la palabra de Dios y lo que ellos están diciendo no tiene nada que ver. Dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Cristo dijo esto, ¿se acuerdan ustedes de el tiempo de la transfiguración allí?
cuando Cristo se transfiguró con los discípulos, estaban ahí los discípulos y se transfiguró y vinieron Moisés y Elías y hablaron con él. Era como para decirle a los discípulos, vean, ¿vieron cómo va a ser mi relación con ustedes? Es así como la tengo con Elías y con Moisés. Vamos a conversar cara a cara, vamos a estar para siempre. Y Cristo les mostró allí un panorama hermoso de lo que era la eternidad con Él. De tal manera que los discípulos se quedaron tan asombrados que dijeron, Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas, vamos a hacer 3 cabañitas aquí. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aquí, y esto se siente aquí como nunca. Y fue unos minutos. Así estaremos toda la eternidad con el Señor. ¿Qué tenemos que sufrir? Bueno, como dice la palabra, así como el oro, que es perecedero y tiene que ser probado con fuego para sacarle la pureza, así vamos a tener que ser probados nosotros durante toda la vida. Pero seamos fieles, que la recompensa viene del Señor. Que Dios nos bendiga y permita que realmente su presencia en nuestras vidas pueda ser lo que nos dé la firmeza, la seguridad, el valor, las fuerzas para mantenernos fieles hasta el día en que Él venga por nosotros o que nos toque a nosotros encontrarnos con Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la presencia tuya. Gracias por tener tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos alienta, que nos fortalece. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti en nosotros, nuestra vida fuera muy diferente en este mundo. Permite que podamos tener una comunión contigo firme, fuerte, diaria, constante, de tal manera que tu Espíritu en nosotros nos anime, nos fortalezca, nos ayude a enfrentar todo tipo de burlas, todo tipo de humillación, todo vituperio, Señor. No mirando lo que está delante de nosotros, ni quienes nos lo hacen, sino mirándote a ti, oh Dios, y al galardón que tenemos por delante, a la recompensa, oh Dios, que tenemos prometida, a esa eternidad contigo también, oh Dios, en la cual viviremos siempre, Padre, junto a tu presencia. Ayúdanos a ser fieles. Gracias por darnos todas estas enseñanzas en tu palabra. Y gracias por ponernos todos estos ejemplos de estos hombres tuyos, todos estos profetas y toda esta gente que sufrió, pero lo sufrió por amor a ti. Y tú, oh Dios, ahora nos los muestras como ejemplo que debemos seguir también humanamente. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a vivir estas bienaventuranzas para disfrutar, oh Dios, de tu presencia constantemente en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.